If we started with 50 push-ups. ¿Qué les parece si arrancamos con 50 flexiones de brazos? No, just- No, mentira. Okay. So this has been a conference where we've talked about worship. Bueno, esta ha sido una conferencia donde hemos hablado sobre la adoración. And tonight I want to change our theme a little bit. Pero esta noche quiero cambiar nuestro tema un poquito. And so we're going to talk, we're going to be looking at Ephesians 4 Y vamos a estar mirando Efesios 4 and looking at three elements of the body of Christ. y vamos a aprender en cuanto a tres elementos del cuerpo de Cristo That God desires to be part of His church, que Dios desea que sean parte de la iglesia. and we will do so as it relates primarily to music-related ministry. Y lo vamos a hacer pensando en el ministerio relacionado con la música. But know that it applies to every ministry that you could be in. Pero también tenés que saber que esto se aplica a cualquier ministerio en el que estés involucrado. Okay, so the first important element for the body of Christ Así que el primer elemento importante para el cuerpo de Cristo is unity. es el principio de unidad. So in verses 1 through 6 in Ephesians chapter 4, Entonces en Efesios 4, versículos 1 al 6, he explains how important it is for us as believers, Pablo explica lo importante que es para nosotros como creyentes, as members of the body of Christ, como miembros del cuerpo de Cristo, to maintain the unity of the Spirit poder mantener la unidad del Espíritu in the bond of peace. en el vínculo de la paz. So let's think about music ministry in the corporate assembly. Así que pensemos en el ministerio de música en la asamblea corporativa. The goal of our efforts in music ministry La meta de nuestros esfuerzos en el ministerio de la música is to lift up a skillful melody to the Lord es elevar una melodía hábil al Señor from our hearts de nuestro corazón so that God will receive the praise He is due para que Dios reciba la alabanza de la que Él es digno for His great work of salvation. por su gran obra de salvación. And if we want to praise God effectively in our corporate worship, Y si queremos alabar al Señor de manera efectiva en nuestra adoración corporativa, we need the element of unity in our effort. necesitamos el elemento de unidad en ese esfuerzo. So think about some of the ways we have unity in the corporate assembly. Así que pensé en algunas maneras en las que expresamos la unidad en la vida de la iglesia. When we worship, we sing the same song. Cuando estamos adorando, cantamos la misma canción. We have to all sing the same song Tenemos que cantar todos la misma canción with the same words. con las mismas palabras. Imagine what it would be like Imagínate lo que sería if a person came into our corporate worship si llegaría alguien a nuestra reunión corporativa and we were all singing different songs y estamos todos cantando canciones distintas, with different words. con diferentes letras. How impactful would that be for them? ¿Cuánto impactaría eso en ellos? How impactful would it be for us? ¿Y cuánto nos edificaría a nosotros? It'd be very confusing. Sería algo muy confuso. I would be singing something different than somebody else. Cantaría algo distinto que los demás. So not only do we have to sing the same songs with the same words, Así que esa es una expresión de unidad porque cantamos las mismas canciones con las mismas letras we also sing in the same key. y también cantamos en la misma nota. If we were all in different keys, Si todos estaríamos en diferentes tonos, the harmonies would be lost la armonía se perdería and it would be chaos. y habría caos. We also sing in the same tempo. También cantamos en el mismo tiempo. If you sang fast and I sang slow, Si vos cantarías rápido y yo lento, you would finish vos first terminarías primero and then I would finish later. y después yo después. It would be terribly confusing. Sería terriblemente confuso. But not only that, Pero no solo esto, when we sing songs, cuando cantamos, when we lead as a music team, cuando lideramos como un equipo de música, there is usually one person primarily in charge of the group, usualmente hay una persona que está a cargo del grupo, the music leader, que es el líder de música, who is helping to pull all of these elements together. que está ayudando a que todos estos elementos se mantengan unidos. So we strive to have unity in our corporate worship. Así que buscamos tener unidad en nuestra adoración corporativa. Because if we fail to have unity in our worship, Porque si fallamos en tener unidad en nuestra adoración, it doesn't build each other up.
no nos edifica mutuamente and it would be a poor witness y va a ser un testimonio pobre to someone who was visiting. a alguien que estaría visitando. They would think these people are crazy, Pensarían, están locos todos acá. and they would be right. Y tendrían razón. This is one of the reasons that Paul Así que esta es una razón por la que Pablo had to correct the Corinthian church. tuvo que corregir a la iglesia de Corinto, Their worship lacked unity. porque a su adoración le faltaba unidad. It's like when you guys meet to worship corporately, Cuando se reúnen para adorar de forma corporativa, everyone has a song, todos tienen una canción, everyone has a prayer. todos tienen oraciones. It was a free for all. Esto era para todos. So, we must have unity in our corporate worship. Así que debemos tener unidad en nuestra adoración corporativa. And in chapter 4 of Ephesians, En el capítulo 4 de Efesios, in the first 6 verses, en esos primeros 6 versículos, we see two primary ways vemos dos formas principales that we can maintain unity as the body of en Christ. las que podemos mantener unidad como cuerpo de Cristo. First, Primero, we can maintain unity podemos mantener unidad by cultivating the fruit of salvation cultivando el fruto de salvación in our interactions with one another. en nuestra interacción unos con otros. Look at verses 1 and 2. Mirá los versículos 1 y 2. Could you read that for us? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Great. So we have to be humble. Así que tenemos que ser humildes. We need to be gentle with one another, Tenemos que ser gentiles unos con otros, patient, pacientes, loving. amorosos. We like to say those are fruits that can't be faked Nos gusta pensar estos son frutos que no pueden fingirse, because they're the fruit of the Holy Spirit porque estos son frutos del Espíritu Santo and they flow to us through our union with Christ. y fluyen a nosotros a través de nuestra unión con Cristo. When our interactions with one another Cuando nuestra interacción entre nosotros have these qualities, tiene estas cualidades, our corporate worship will be much more unified. nuestra adoración corporativa va a ser mucho más unificada. So we need the fruits of salvation. Así que necesitamos el fruto de la salvación. But second, Pero en segundo lugar, we maintain unity with each other mantenemos unidad unos con otros through the facts of our salvation. a través de los hechos de nuestra salvación. Believers possess a tremendous unity Los creyentes ya tienen una unidad tremenda in their shared salvation. en base a la salvación compartida. And to emphasize this point, Y para enfatizar este punto, Paul uses the word one Pablo usa la palabra uno 7 times in verses 4 to 6, 7 veces en los versículos 4 al 6. so that you cannot miss the unity Así que no podés pasar por alto la unidad that God desires for his people. que Dios desea para su pueblo. We belong to one body. Así que pertenecemos a un cuerpo, There is one Spirit of God. un Espíritu de Dios. We have one hope. Tenemos una esperanza, We have one Lord Jesus. un Señor Jesús. We have one faith. Tenemos una fe. And this could be interpreted two ways. Y esto puede ser interpretado de dos maneras. This could be the common objective truth of salvation we share, Puede referirse a la salvación común que tenemos or it could be each individual's faith, o a la fe individual de cada uno. namely their faith in one Lord. O sea, nuestra fe en un Señor. Both are biblical concepts, Los dos son conceptos bíblicos. regardless of what interpretation you take. Sin importar a cuál interpretación tomes, Both are biblical examples of unity. los dos son ejemplos bíblicos de unidad. Not only that, we have one baptism, No solo eso, tenés también un bautismo, which is Christian baptism que se refiere al bautismo cristiano, in the name of the triune God, en el nombre del Dios Trino. not the number of times you have been baptized, No tiene que ver con la cantidad de veces que te bautizás, although most of us are baptized one time. aunque todos nosotros nos hemos bautizado una sola vez. And just as we didn't start, just as we don't, when we do our corporate worship, Y de la misma manera, cuando hacemos nuestra adoración corporativa, in the same way that we don't sing two songs at the same times de la misma manera que no cantamos dos canciones a la misma vez, with 3 different tempos, o tres diferentes tiempos, in 4 key signatures, o en cuatro diferentes notas, the facts of our shared salvation todos los hechos de nuestra común salvación are fixed. ya están fijos.
so that we will remain unified para que estemos unidos in our efforts to bring glory to God. en nuestro esfuerzo de llevar gloria a Dios. Which is why, as churches, Por eso es que como iglesias we take great care nos preocupamos mucho to be biblical in our statement of faith, por ser bíblicos en nuestra declaración de fe in our philosophy of ministry, y en nuestra filosofía de ministerio, in our preaching, en nuestra predicación, because true unity is only possible porque la verdadera unidad solo es posible through the definite facts a través de los hechos definidos of God's revealed word. de la palabra revelada de Dios. So that is the first crucial element of the body of Christ. Así que ahí tenemos el primer elemento crucial del cuerpo de Cristo. The second crucial element of the body of Christ El segundo elemento crucial del cuerpo de Cristo is diversity. es diversidad. We're going to see that in verses 7 through 11. Y vemos eso en los versículos 7 al 11. Would you read that for us? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12, Yeah. Oh, to 11. hasta el 11. Hasta Ok. ahí nomás. Great. So while it is true that we enjoy rich unity Así que, aunque es verdad que disfrutamos una unidad muy rica as the body of Christ, como cuerpo de Cristo, our unity is not uniformity, nuestra unidad no es uniformidad. which is why Paul explains in verses 7 to 11 Esta es la razón por la que Pablo explica en los versículos 7 al 11 the rich diversity we enjoy as the body of Christ. la rica diversidad que disfrutamos como cuerpo de Cristo. Think back to our corporate worship illustration. Pensad de nuevo en la ilustración de la adoración corporativa. While our praise to God strives to be unified in song, Aunque nuestra adoración a Dios busca ser unificada en la canción, unified in key, unificada en el tono, unified in tempo, unificada en el tiempo, unified in following a music leader unificada al seguir a un líder de música or music leaders. o líderes de música, While it strives for unity, aunque busca la unidad, our worship is also greatly improved by diversity. nuestra adoración también es desarrollada a través de diversidad. Think about when you open up your hymnal. Pensá en el momento que abrís un himnario. There are 4 parts in a hymnal. Hay 4 partes en un himnario. The low men sing the bass part. Los hombres cantan el bajo. The men with high voices sing tenor. Hombres que tienen voz más alta cantan el tenor. The ladies with lower voices sing alto. Las mujeres con voces más bajas cantan el alto. And the ladies that have high voices sing soprano. Y las que tienen la voz más alta cantan el soprano. And each of these voice parts Cada una de estas partes de la voz in a hymnal en un himnario isn't just a random line of music. no es solamente una línea de música aleatoria. Each part Cada parte represents a specific line representa una línea específica that has been written very carefully que ha sido escrita con cuidado to maintain unity within the tempo and the key para tener unidad entre el tiempo y el tono and the lyrics, y las letras, while also having a rich diversity in its harmonies. mientras que a la vez van a tener una rica diversidad en la armonía. When I was a student in college, Cuando era alumno en la universidad, they used to make us write out hymn parts. nos hacían escribir partes de himnos. So I would write in my notes, Así que tomaba notas yo and I learned very quickly y aprendí rápido you can't just choose random notes. que no se pueden elegir notas aleatorias. The laws of music forbid that. Las leyes de la música no lo permiten. And my music theory professor Así que el profesor de música would take his red pen agarraba su lapicera roja and he would destroy my paper. y destruía toda mi hoja. Said, "This doesn't work." Y me decía, "No, esto no sirve."
because there are rules that must be considered porque hay reglas que se deben considerar when the voices express their diversity. cuando las voces expresan diversidad. Each chord must have the correct notes of the chord. Cada Sorry. nota Each chord must have the right notes tiene que tener la composición de notas correcta in the correct places, en los lugares correctos and each chord must consider the movement of the piece, y tiene que considerar el movimiento de esa pieza, what came before, lo que hubo antes, what's coming next, lo que viene después, so that there is a unity and a diversity. para que haya unidad y también diversidad. All that to say, it takes a lot of skill Y todo eso para decir que requiere mucha habilidad to create the beautiful pieces that we sing para poder crear las hermosas piezas que cantamos, in order to have harmony para poder tener armonía and not chaos. y no caos. Think about a music team for a moment. Pensá en el equipo de música por un momento. Raise your hand if you're on a music team, Levanta tu mano si vos participás de algún equipo de música, if you serve on a music team. si están sirviendo en la música. De Okay, alguna manera. great. I remember when I was first starting to lead music, Bueno, me acuerdo cuando recién arrancaba a servir en la música, I would say to my team, yo le decía a mi equipo, here are the chord charts, acá están las notas go for it. y denle para adelante. And then later, a sound guy Pero después un hombre de sonido was explaining to me a little bit how the instruments me estaba explicando cómo los instrumentos can better use their diversity pueden usar mejor su diversidad without bringing conflict between the instruments. sin crear conflicto entre los instrumentos. So let's start from the bottom and work our way up. Así que arranquemos desde abajo y vamos para arriba. Typically, the lowest instrument on your team Usualmente el instrumento más bajo en el equipo is the bass guitar es el bajo or the cello. o el cello. They play in the lower register. Ellos tocan en el registro más bajo. And so we want them to be nice and clear so we can hear the richness Entonces queremos que sean claros y se suene bien porque queremos percibir la riqueza of their instrument. de ese instrumento. But there's another instrument that has really low notes, Pero hay otro instrumento que tiene notas muy bajas namely the piano. que se llama el piano. And when I play piano, Y cuando toco el piano, I love to pound the low notes, me encanta golpear las notas bajas more for ease y más para la nota mi, and not because of skill. pero no es por habilidad. And they told me Me dijeron if you play too hard in the lower range, que si tocas demasiado fuerte las notas bajas, you will take away from what the bass player or the cello is playing. si yo tocaba demasiado fuerte las notas bajas en el piano, iba a tapar lo que estaba haciendo el cello o el bajo. So I said, okay, I'll just move into the middle of the piano. Entonces, lo que dije, bueno, entonces me muevo al medio del piano. But wouldn't you know, Pero, ¿adivina qué? there is an instrument that plays in the middle of the sound range, Hay un instrumento que toca en el medio del rango también de sonidos, the acoustic guitar. y es la guitarra acústica. So the acoustic guitar now is in the middle of the range. Ahora en el medio del rango está la guitarra acústica. I say, okay, so can I play in the middle of the range? Entonces, me digo, ¿puedo tocar en el medio del rango? I say, you can, Y sí, podés. but just know that you're both going to be in that same space. Pero también tienen que saber que los dos van a estar en ese mismo espacio. Say, okay, well, what could we do in an ideal world? Y entonces, ¿qué hacemos en un mundo ideal? What would be best? ¿Qué sería mejor? I said, well, it's okay if they play in the same range. Bueno, está bien si los dos tocan el mismo rango. I can make that sound good out of the speakers. Me decía, yo puedo hacer que eso suene bien desde los parlantes, But sometimes you could encourage your guitar player to play higher, pero a veces le podés animar al guitarrista que toque un poco más alto and then he would be in the top range. y él estaría un poco más arriba en el rango. Or if the guitarist plays in the middle, O si el guitarrista toca en el medio, then you can play on the top of the piano. entonces vos podés tocar en la parte de arriba del piano. But wouldn't you know? Pero, adivina qué. No, mentira. I'm just kidding. But a violin does play in the top part. Pero of the sí, por range. ejemplo, un violín tocaría en la parte más alta del rango. It says when the violin player walks on stage, Entonces, si pasa al escenario del violinista, I quit. yo renuncio al piano. Okay. Anyway, all that to say, in verses 7 to 11,
Entonces, si vos mirás de los versículos 7 al 11, Paul talks about diversity Pablo habla de la diversidad as it relates to the body of Christ. en relación al cuerpo de Cristo. So we see in this section Y ves en esta sección that Jesus Christ que Jesucristo sovereignly gives a variety of gifts de forma soberana da una variedad de dones to the church for the building of the body. a la iglesia para edificar el cuerpo. Now, the gifts in Ephesians 4 Los dones en Efesios 4 are primarily word gifts. principalmente tienen que ver con dones de enseñanza. Apostles, Apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, shepherds. pastores. So they're primarily word gifts in this context. Así que en este contexto son dones relacionados con la enseñanza. But there are other passages Pero hay otros pasajes, like 1 Corinthians 12, como 1 Corintios 12, Romans 12, Romanos 12, that highlight the other gifts that God has given to the body. que resaltan los otros dones que Dios ha dado al cuerpo. And as you know, Y como sabes, the gifts that are given by God los dones que Dios ha dado are designed for the common good fueron diseñados para el bien común and for the benefit of the body. y para el bien del cuerpo. So, as members of the body of Christ, Así que como miembros del cuerpo de Cristo, we can all recognize the great privilege podemos todos reconocer el gran privilegio that it is to receive gifts from God que representa el recibir dones de Dios in order to be a part of his redemptive purposes. para poder ser parte de sus propósitos redentivos. But also remember, Pero también recuerda but these gifts are given by the will of God, que estos dones fueron dados por la voluntad de Dios, which means that he will have the final say lo que significa que Él tiene la última palabra as to how each person is gifted en cuanto a cómo cada persona va a ser dotada and how they should serve in his church. y cómo deben servir en la iglesia. We can't all be an arm No todos podemos ser brazo or a leg o pierna or a hand o mano in the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. Otherwise, we would cease to be a body De otra manera ya no seríamos un cuerpo and we would become a horror movie. y seríamos una película de terror. So, that would be much less fruitful for Christ. Y esto no va a traer fruto para Cristo. A bunch of legs can't open a door. Muchas piernas no pueden abrir una puerta A bunch of hands can't walk from one place to another. o las manos no podrían caminar de un lugar a otro. So, we must labor to use the gifts we've been given, Entonces debemos esforzarnos a usar los dones que recibimos, that God has given to us to serve que him Dios nos ha dado para servirle in the way that he intended. en la forma en la que Él lo planeó. And the same is true in singing. Y lo mismo es verdad en el canto. I remember back when I used to sing opera Me acuerdo cuando yo cantaba ópera and I was growing in my skill y estaba creciendo en mi habilidad and I started to learn more about opera, y empecé a aprender más sobre ópera that I discovered that all the best parts y descubrí que todas las mejores partes are sung by tenors. son cantadas por tenores. I am not a tenor. Y yo no soy tenor. And so while the tenor would get to play roles that were young men, Y entonces los tenores a veces tomaban el papel de hombres jóvenes they were strong, que eran fuertes they had great music. y tenían gran música. I would have to come an hour early to the makeup Yo person tenía que llegar una hora más temprano para el maquillador, so that they could make me look like an old man. para que me hagan parecer un hombre viejo. They would dye my hair white. Hacían mi pelo blanco. I would wear clothes that were less I would wear clothes. I don't know how to say this. I would wear clothes that were a little bit older in style. Y usaba ropa, y como lo digo, que era más vieja en estilo. And I used to think to myself, Y pensaba, me acuerdo, oh, what I would give to be a tenor. ¿qué daría por ser un tenor? I was like, but Pero in the kind providence of God, en la buena providencia de Dios, if I had been a tenor, si yo hubiese sido un tenor, I may have chose to stay in the opera world. tal vez hubiese decidido quedarme en el mundo de la ópera. And the opera world is a very dark place. Y el mundo de la ópera es un mundo muy oscuro. I may have been more tempted to worship myself, Y hubiese sido tentado a adorarme a mí mismo, to live for my own skill, a vivir para mi propia habilidad, to put my own name para poner mi propio nombre in the lights. frente a la luz. Because
I would have, yeah, just I would have loved to stay in the opera world if I was a tenor. Y me hubiese encantado tal vez quedarme ahí como tenor. But I'm not a tenor, Pero no soy un tenor, and so by God's grace, así que por la gracia de Dios, with time con el tiempo and maturity y madurez and salvation, y salvación, that's most important. eso fue lo más I importante. ended up in God's church Yo terminé en la iglesia de Dios and was privileged to serve Him as a music leader. y tengo el privilegio de servir como un líder de música. God doesn't make mistakes. Dios no se equivoca. I wasn't supposed to be a tenor. Yo no tenía que ser un tenor. God, in His kindness, Dios en su bondad chose to give me the voice of a bass. eligió darme la voz de un bajo. This is important lessons for us to learn, even in the church. Y esta es una lección importante para nosotros en la iglesia. There are going to be times when we look at someone else's ministry Hay veces donde vas a mirar el ministerio de otro and think, boy, I would love that y ministry. pensar, uy, me encantaría ese ministerio. Man, if I could just have that ministry. Oh, si pudiese tener ese ministerio. Oh, Lord, I could be so much more effective if I had that ministry. Oh, podría ser mucho más efectivo si tuviese ese ministerio. Lord, would you give me that ministry? Señor, ¿me darías ese ministerio? Now, if there's no pride in your heart, Si no hay nada de orgullo en tu corazón, it's not wrong to desire other ministry opportunities. no está mal desear una oportunidad ministerial. But we all have to trust in God's sovereignty. Pero todos tenemos que confiar en la soberanía de Dios. I could choose to complain about the notes that I can't sing. Yo puedo elegir quejarme por las notas que no puedo cantar. And I'll be honest with you, Y yo voy a ser honesto con vos. I can't sing very high. No puedo cantar muy alto. So I could choose to be discouraged about that. Así que me podría desanimar por eso. I could be heartbroken that I don't have a tenor's range to sing impressive solos to the Lord. Me podría desanimar de pensar que no tengo el rango de un tenor para cantar solistas impresionantes para el Señor. Or I can choose to submit to God's kindness O puedo elegir someterme a la bondad de Dios and be thankful that He gave me a voice at all. y ser agradecido de que Él me haya dado una voz. I don't deserve to have a voice. No merezco ni siquiera tener voz. I think of the mute man in Scripture. Pienso en el hombre mudo en la Escritura. He probably would have just loved to talk. A él le hubiese encantado poder hablar. So I can be thankful what God has given to me, Así que puedo estar agradecido por lo que Dios me dio a mí and I can use it with joy in the bass section y puedo usarlo con gozo en esa sección and lift up my low notes to the Lord. y elevar mis notas bajas al Señor. Which means, tenors, you got to do your job. Pero eso significa que los tenores tienen que hacer bien su trabajo. I'm watching you. Los estoy mirando. So that is the second crucial element of the body of Christ. Así que ese sería el segundo elemento crucial del cuerpo de Cristo, Diversity. la diversidad. The third final element of the body of Christ, El tercer elemento importante para el cuerpo de Cristo, el último, in verses 12 to en 16, los versículos 12 al 16, is maturity. es la madurez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So in verses 12 to 16, Así que en los versículos 12 al 16, Paul highlights the intended purpose Pablo va a señalar el propósito final of Christ giving gifts to his church. por el que Cristo dio dones a la iglesia. Again, in verse 13, De nuevo en el versículo 13 he says, until we all attain to the unity of the faith dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe and of the knowledge of the Son of God, y del conocimiento del Hijo de Dios, to mature manhood, a un varón perfecto, to the measure of the stature of the fullness of a la Christ. medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So let's think once more about our corporate worship that we enjoy together. Así que pensemos una vez más en la adoración corporativa que disfrutamos juntos. Think of all of the helpful information Pensá en toda la información útil it is for
a person to know que es para que una persona sepa to make for a effective time of corporate worship. que haría que pueda tener un tiempo efectivo de adoración corporativa. It can be beneficial for a person Podría ser beneficioso para una persona, to know their vocal range or their voice type, por ejemplo, conocer el rango de su voz o el tipo de voz que tiene, so that they can sing their part if hymnals are being used. para que puedan cantar su parte si se usan himnarios. Not only that, it can be beneficial No solo eso, sino que también puede ser beneficioso for a person to know how to read music para una persona poder leer música, so that they can sing the right notes para poder cantar las notas correctas, while also reading the lyrics at the same time. mientras que también van leyendo las letras a la misma vez. One more example. Otro ejemplo, It would be beneficial sería beneficioso for a person to train themselves to sing que una persona pueda entrenarse para cantar within the parameters dentro de los parámetros set by the key signature, the time, the tempo, and the key of every. Oh, sorry, the key, the tempo, and the que marcan los parámetros de la nota y el tiempo of the songs that we de sing. la canción que estamos cantando. Now, you might say to yourself, Tal vez vos estás pensando, Austin, Austin, I don't know how to read music. yo no sé cómo leer música, I don't know what my voice type is. no sé qué tipo de voz tengo, I don't know how to read my part. no sé cómo leer mi parte, And reading my part and the lyrics is really hard. y leer mi parte y las letras sería muy difícil. And I understand that. Y lo entiendo. A couple of nights ago, Hace algunas noches we had a men's Bible study tuvimos una reunión de hombres upstairs, ahí arriba and we sang 2 hymns. y cantamos 2 himnos. The first hymn El primer himno I had never heard before. nunca lo había escuchado antes. Also, También all the lyrics are in Spanish. todas las letras estaban en español Spanish is not my language. y el español no es mi idioma. So I'm trying to read a song that I don't know Así que yo estoy tratando de leer una canción que no conozco in both the music and the lyrics. en la música y en las letras. Woo! It was tough. Fue difícil. But the second song, Pero la segunda canción, I knew the music. conocía la música, I didn't know the words, no sabía las letras, but I didn't have to focus on the music pero no me tenía que enfocar en la música because I already knew the song. porque ya conocía la canción. So I was able to follow the lyrics. Así que pude simplemente seguir la letra And that song went much better. y esa canción fue mucho mejor. So I was very encouraged by that. Y me animó mucho entonces eso. Now, it's likely that there are some people here tonight Pero si hay personas esta noche acá who are maybe untrained in music que nunca han recibido entrenamiento en música, or have a little bit of music training, o tal vez muy poquito entrenamiento en música, and you might have a lot of music training. o tal vez otros han tenido mucho entrenamiento en música. And I don't say that to make anyone feel bad No lo digo para que se sienta mal alguien or to take away their or to take away from their ability to contribute to the Lord. o pensar que no tienen nada para contribuir al Señor, Beautiful worship. aún una adoración preciosa, Rather, I say that pero lo digo to highlight the reality that mature, skillful participation in worship para señalar que la participación madura y hábil en la adoración is a specific discipline. es una disciplina específica And just like anything else, y como cualquier otra cosa, it takes practice. requiere práctica. And so as you think about your music ministry, Así que al pensar en tu ministerio de música, or maybe it's another ministry in the church, o tal vez otro ministerio en la iglesia, as you're desiring to see that ministry grow, al desear ver ese ministerio crecer, this is an encouragement esto es una palabra de aliento, to identify areas where we need more training identificar áreas que necesitan más entrenamiento and to try to offer it for the people y tratar de ofrecer para las personas so that they can grow in their ability to do whatever it is that you're training them to do. ayuda para que puedan crecer en la habilidad en la que uno le está entrenando. When so growing up, I played piano. Así que creciendo toqué el piano. My mother made me do it. Mi mamá me obligó a hacerlo. I did not. I wanted to do it. Well, let me put it like this. She asked, "Would you like to play piano?" Digámoslo así, ella me preguntó, ¿quisieras tocar piano? Yeah. Sí, But I didn't realize that was a commitment
for the next many years. Pero yo no me daba cuenta que eso era un compromiso por muchos años que iban a venir. I did not want to play music for many years. Y por muchos años no quería tocar música. One time I ran away from home, Una vez me escapé de casa so I did not have to go to my piano lessons. solo para no ir a la clase de piano. If there are any children in the room, Si hay niños en la habitación, don't do that. no lo hagan. It did not go well for me. No me fue muy bien. Okay, but anyway, so I played piano for many years, Así que toqué piano por muchos años, but I didn't really practice hard. pero no practiqué con ganas. When I got to college, Cuando llegué a la universidad, I wanted to be a music major. quería tener un título en música. I could sing, Podía cantar, I could play a little bit of piano, podía tocar un poco de piano, but I'll never forget the first day of college. pero nunca me voy a olvidar el primer día de la universidad. They brought us all into a room Nos llevaron a una habitación a todos and they said, you have to take a test. y nos dijeron, tienen que tomar un examen. It's like, a test on the first day of school? Yo pensé, un examen el primer día de clase. I picked the wrong college. Elegí la escuela equivocada. No, but I took this test No, era una buena escuela, pero tomé el examen and it was a music theory test. y era un examen de teoría musical. Music theory is the language of music. Y teoría musical es el lenguaje de la música. Now, I had studied theory in piano, Yo había estudiado teoría en el piano, but it had been many years. pero había pasado ya muchos años I had not applied myself. y no me había esforzado. And so I sat there for maybe 10 minutes. Así que me senté por unos 10 minutos And then I thought, who am I kidding? I don't know any of this. y después pensé, ¿a quién quiero engañar? No sé nada de todo esto. And so I was the first one to get up and turn in a blank paper. Así que fui el primero en que se paró y entregó una hoja en blanco. And a girl right behind me, Y una chica que estaba justo atrás mío, as soon as I stood up, ni bien yo me paré, yeah, she stood up too. ella se paró también. She just didn't want to be the first. Solo no quería ser la primera. So I was happy to do that. Así que estuve contento de hacerlo. Now, I tell you that Te lo digo to say that I could have used those years to prepare for that time. para decirte que podría haber usado mejor esos años para preparar. I could have taken the opportunities that were available to me Podría haber usado mejor las oportunidades que tenía disponibles to grow in my personal discipline. para crecer en mi disciplina personal. But I was lazy, Pero fui vago and I will never get that time back. y ya no va a volver ese tiempo. And now when I play piano, Y ahora cuando toco el piano, sometimes I have to work hard a veces me tengo que forzar not to feel discouraged para no desanimarme because I'm not a better pianist, porque no soy un mejor pianista, because I wasted all of those years. porque desperdicié todos esos años. Had I applied myself, Si me hubiese forzado practiced, y practicado looked for opportunities to apply myself, y buscado oportunidades para esforzarme, I think, oh, what a blessing I could have been to the church. pienso la bendición que podría haber sido para la iglesia. Now, the Lord is gracious. Ahora el Señor tiene misericordia I'm just thankful He saved me at all. y estoy agradecido de que me haya querido salvar. He is so good. Él es tan bueno, But that's an encouragement pero eso me anima to use the time that you have now y es un ánimo para que vos uses el tiempo que tenés ahora to try to find ways to grow in maturity para buscar formas en las que puedas crecer en madurez, in your corporate worship, en tu adoración corporativa, in your ability to study the Bible, en tu habilidad para estudiar la Biblia, in your ability to pray. en tu habilidad para orar. All of those things will be profitable for you. Todas esas cosas van a ser útiles para vos. And then to fast forward a few years, Adelantando algunos años, I will never forget the difference nunca voy a olvidar la diferencia between singing with the orchestra of my undergrad entre cantar con la orquesta de mi bachillerato and the orchestra of my master's degree school. y después con la orquesta de mi escuela de maestría. My first school was small, Mi primera escuela fue pequeña, my next school was big. la otra escuela fue grande. The orchestra at my first school was okay, La orquesta en la primera escuela estaba bien, but the orchestra at my second school pero la orquesta en la segunda escuela was phenomenal. era fenomenal. When they started playing, Cuando empezaron a tocar, I heard the difference yo escuché la diferencia between people who had maybe not practiced as much as I did with piano entre personas que no practicaban mucho, como yo con el piano, and were maybe a little less skilled in their ability, y tenían menos habilidad en esto, and the excellence of a specific
mature group y la excelencia de un grupo maduro that had mastered their instruments and their parts. que había logrado manejar bien sus instrumentos y sus partes. Wow, I couldn't compare the two. Ni podía comparar a los dos. The sound just leapt off their instruments. El sonido parecía encender sus instrumentos. And it's important to note that that didn't happen overnight. Y es importante saber que eso no pasa de la noche a la mañana. They had to cultivate their faithfulness over time. Ellos tienen que cultivar su fidelidad a través del tiempo. And the place where this would become most clear Y el lugar donde esto se veía con más claridad was when we would come to the Sitzprobe. It's a German word es cuando llegábamos a esto, al Sitzprobe, y me dice, eso es una palabra alemana that means in orchestral rehearsal que significa un ensayo orquestal with no staging. sin estar en el escenario. Yeah, so we would, instead of being on stage acting, Entonces, en vez de estar actuando en el escenario, we would just stand behind our music stands nos parábamos atrás de los atriles de música and sing our part. y cantábamos nuestras partes. Now, you didn't get very many of these rehearsals. Uno no tenía muchos de estos ensayos. And the expectation was that when you came Y la expectativa era que cuando vos llegabas, you came prepared to do your part. tenías que llegar preparado para hacer tu parte. And if you were not skillfully preparing, Y si no te estabas preparando con habilidad, if you didn't know your part, si no conocías bien tu parte, it would be exposed in a dramatic fashion. ibas a quedar expuesto en una forma dramática. And then you would make less progress as a group Y todo el grupo iba a hacer menos avance in your efforts to be ready for opening night. en el esfuerzo para estar listo para la primera noche. Those rehearsals used to make me really nervous. Entonces esas prácticas me solían poner muy nervioso. And so I would practice all the time to make sure I was ready. Así que yo practicaba todo el tiempo para asegurarme de estar listo. Think about how that can relate to the gifts we receive from the Lord. Entonces pensé en cómo eso se relaciona con los dones que recibimos del Señor. Now, this isn't we should never be motivated by the fear of shame, No deberíamos estar motivados por el temor a la vergüenza, but how much more should we as the people of God pero cuánto más nosotros como pueblo de Dios use the strength that God supplies, deberíamos usar la fuerza que el Señor da the resources He gives to us, y los recursos que Él nos da to be diligent in cultivating our spiritual gifts, para ser diligentes en cultivar nuestros dones espirituales, our musical gifts. nuestros dones musicales. Because if we fail, Porque si fallamos, it doesn't just ruin an orchestra rehearsal, no solo va a arruinar un ensayo de orquesta, and it doesn't just impact us, no solo nos impacta a nosotros, it impacts the whole body. impacta a todo el cuerpo. Look again at verse 16. Mirá de nuevo el versículo 16. Paul makes a stunning statement. Pablo hace una afirmación asombrosa. Here he writes that the body Él escribe acá que el cuerpo builds itself up in love. se edifica a sí mismo en amor. What that means is that each one of us, Lo que eso significa es que cada uno de nosotros, as a vital part of God's body, como una parte vital del cuerpo de Dios, are essential Cristo. for the growth of the body somos esenciales para el crecimiento de Cristo into maturity. o del cuerpo hacia la madurez. Have you ever thought about that? ¿Pensaste en esto alguna vez? That your growth Que tu crecimiento, is in a very real way de una forma muy real, tied to the growth of another person in your está church. ligado al crecimiento de otras personas en la iglesia. Man, when you are cultivating your gifts, Mira, cuando estás cultivando tus dones, not perfectly, no de forma perfecta, but faithfully, pero de forma fiel, how much do the other members of your congregation ¿cuánto más los demás miembros de la congregación benefit from your diligent faithfulness? se benefician de tu diligencia fiel? How many of you have had a mentor in the church ¿Cuántos de ustedes han tenido un mentor en la iglesia who had an incredible impact on your que life, tuvo un impacto en tu vida, who walked you through seasons of immaturity, que te ayudaron en etapas de inmadurez, who poured spiritual resources into you que te pasaron recursos espirituales in difficult seasons? en momentos difíciles? They said, I am praying for you every
day. te dijeron, estoy orando por vos todos los días. They give you all of the time that they can appropriately give. Y te dan todo el tiempo que pueden darte They strive for your well-being. y se esfuerzan para que estés bien. And though growing can be painful, Y que aunque crecer puede ser doloroso, after a season of life, you look back at how far you've come. después de un tiempo en la vida miras para atrás de You todo think- lo que has avanzado And you think, wow, y decís, wow, how could I be here where I am today? ¿cómo puedo estar acá donde hoy llegué? And you look back and you see all the men and the women who poured into your life. Y miras atrás y ves todos los hombres y mujeres que invirtieron en tu And vida. that God was pleased to use in bringing you to maturity. Y Dios quiso usarlos para ayudarte a madurar. What a privilege we have as the body of Qué Christ. privilegio tenemos como cuerpo de Cristo. That's what we get to do for each other. Eso es lo que podemos hacer unos por otros. So when you prioritize a rich love for Christ, Así que cuando vos priorizás un amor rico para Cristo, when you seek Him with everything you've got, cuando vos le buscás con todo lo que tenés and you pour yourself out for other people in y the church, vos te entregás por otras personas en la iglesia, what a family. qué familia, What a blessing. qué bendición, What a privilege it is to be a part of the covenant people of God. qué privilegio es ser parte del pueblo del pacto de Dios. So the practical application for that would be Así que la aplicación práctica para eso sería, use your giftedness with all you've got. tenés que usar tus talentos con todo lo que tengas. I love what Paul says in 1 Corinthians 15. Me encanta lo que Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 15. He says, finally, brothers, be steadfast, Él dice, finalmente, hermanos, estad firmes immovable, y constantes, always abounding in the work of the Lord, creciendo en la obra del Señor siempre, knowing that all of your work in the Lord sabiendo que vuestro trabajo en el Señor is not in vain. no es en vano. When you live for Christ, Cuando vos vivís para Cristo, He will help you to be a blessing to others. Él te va a ayudar a ser una bendición para otros, The body will be strengthened, el cuerpo va a ser fortalecido and God will be glorified y Dios va a ser glorificado as your church moves from one stage of maturity to the next. en la medida que tu iglesia va avanzando de un nivel de madurez a otro. In conclusion, En conclusión, we all desire to walk in a manner worthy of Christ. todos deseamos caminar en una forma digna de Cristo. It's a great calling. Este es un gran llamado And to do that most effectively, y poder hacer esto de forma más efectiva we need to remember those three crucial elements of the body. requiere que recordemos estos tres elementos cruciales del cuerpo. First, there is the importance of unity with Christ Primero vimos la importancia de la unidad en And with- Cristo and with one another. y unos con otros. Second, there is the importance of diversity Después vimos la importancia de la diversidad in the various gifts that Christ has given to us. en los dones distintos y diversos que el Señor nos ha dado. And third is the importance of maturity, Y en tercer lugar, la importancia de la madurez, that we are called to participate in que somos llamados, en la cual somos llamados a for the participar good of the body para el bien del cuerpo and the glory of God. y la gloria de Dios. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for your amazing kindness. gracias por tu bondad asombrosa. We were your enemies, Éramos tus enemigos, we were rebellious, éramos rebeldes, and yet in your kindness, y aún así en tu bondad you sent your Son to die on a cross enviaste a tu Hijo a morir en una cruz to pay the penalty for sin that we deserve. para pagar la paga del pecado que nosotros merecíamos. Your divine wrath fell on him Tu ira divina cayó en Él so that by his wounds I can be healed. para que por sus heridas yo pueda ser sanado. Father, we lift up to you our corporate worship, Padre, queremos ofrecerte a ti nuestra adoración corporativa and we ask that you would help us. y te pedimos que nos ayudes. Teach us to worship you in spirit and in truth. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Help us to guard our steps Ayúdanos a guardar nuestros pasos so that we might offer acceptable worship to you. para que podamos ofrecer adoración aceptable a ti. And we pray that as long as it takes for the Lord to return, Y oramos para que sea lo que sea que tome de tiempo para que vuelva el Señor, or until you lovingly call us home, o hasta que tú de forma amorosa nos llames a nuestro hogar, that you would give us the strength que nos des la fuerza and give us the faith y nos des la fe that we need to honor you in all that we do. que necesitamos para honrarte en todo lo que hacemos. Thank you for this conference, Gracias por esta conferencia and we pray you bless the rest of our evening. y oramos para que bendigas el resto de nuestra tarde. And it's in Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.